siempre estamos conociendo distintas historias de vida, distintas maneras que trabajan en las distintas áreas que tiene justamente Cruz Roja. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Le vamos a dar la bienvenida por primera vez aquí en el programa, el profesor Santiago Todaro. Él es secretario del Instituto de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, pero lo más importante es que es voluntario. ¿Así es, profe? Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy acá, bueno, representando a la Cruz Roja y tratando de hablar un poco más de lo que hacemos, de todo lo que se hace en la Cruz Roja y todo lo que estamos destinados de alguna manera para hacer. Bueno, justamente una de las actividades que realizan es el testeo de VIH cada semana y por ahí tratar un poquito más ese tema de que usted nos dé una mano de cómo ayudar a los padres, a las instituciones, cómo abordar este tema y que deje de ser un tabú. Sí, bueno, primero y principal creo que es muy importante saber qué es un tabú, por qué sigue siendo la sexualidad un tabú. Creo que los tabúes son muy variados y son muy diferentes y tratamos a la sexualidad como si fuese realmente algo que no nos atraviesa. La sexualidad es algo que nos atraviesa a todos siempre, desde que nacemos hasta que nos morimos, y por lo tanto somos seres sexuados. Por ser seres sexuados, lo que tenemos que tener en cuenta es no dejarlo de lado a la sexualidad, no dejarla esperando y no tratar de comunicar. Que algo se convierte en tabú cuando no se comunica. Si lo comunicamos, si lo hablamos, si lo charlamos, se comunica. Una de las cosas que acabas de decir, lo cual es muy importante, son los testeos que nosotros hacemos gratuitamente, como deben hacerse los testeos, en la filial, todos los miércoles desde las 19 horas, total y absolutamente gratuito, certificado el testeo y con personal que está a cargo de realizar los testeos y de charlarlo primero con las personas que se van a hacer el testeo, cuáles son las posibilidades, qué es lo que ocurre si una persona es positiva, qué es lo que ocurre si una persona, cada cuánto hay que hacerse el testeo, cómo realizarse, por qué quitarle el miedo, etcétera, etcétera. Enseñamos también y participamos en muchos... tenemos convenios con muchas instituciones dentro de la capital correntina, dentro de Corrientes, y vamos a las escuelas a enseñar de sexualidad y de ESI, de hablar un poco de las ESI. No se habla casi nada de las ESI, les tenemos muchísimo miedo, se le tiene muchísimo miedo, y casi siempre es función más o menos delegada o relegada para los docentes de biología, lo cual es en parte un error, porque el docente de biología, al igual que el docente de matemática, al igual que el docente de geografía, tiene que saber de las ESI y mucho más. Todo el estudiantado y también, obviamente, los docentes tienen que saber lo que son las ESIs. ¿Hay que hacer una capacitación previa? Forma parte, de hecho, de la ESI hacer la capacitación. La provincia tiene una... Perdón, profe, antes de seguir, muchos no saben ni siquiera qué significa ESI, ¿no? ESI, Educación Sexual Integral. Educación Sexual Integral es... ya de por sí la integralidad de lo que es la educación sexual no es hablar únicamente del preservativo y de las opciones que tenemos para poder utilizarlo, sino también de las enfermedades y de la prevención del embarazo, sino también algo de lo que no se habla, que es del cuidado, del autocuidado, del autoconocimiento de la sexualidad que tenemos todos los seres sexuados, es decir, todos los seres humanos. El conocimiento del cuerpo de uno. El conocimiento del cuerpo de uno y el cuidado. Es muy importante el cuidado. El cuidado es algo que se deja de lado, y ¿dónde es el mejor lugar para poder aprenderlo si no es en el jardín de infantes, en la escuela, durante el transcurso de toda la escuela hasta la adultez? Tenemos lamentablemente muchísimos casos en los que se aprovechan de nuestros niños, de los hijos, de los menores, para poder acceder de alguna manera a ellos, y lo que podemos hacer sin dudas en las escuelas es tratar de enseñar a ver, a observar, a entender cuáles son los parámetros que nos indican que hay algún problemita dentro del hogar o fuera del hogar, o inclusive dentro de la escuela, que nos pueda dar una alerta necesaria para poder trabajar dentro de la escuela, dentro de la comunidad, y obviamente, sin dudas, con los padres. Los padres y la familia tienen que ser el puntapié inicial
de las ESI. Si no se habla de la sexualidad dentro de la casa, dentro del hogar, es poco probable que ese niño o esa persona pueda entender o manifestar algo si lo tiene, no está bien. claro, si lo tiene total y absolutamente encerrado de algo que no se puede hablar. Entonces no lo puede manifestar. O quizás está atravesando una situación que como no se habló en casa, lo naturaliza. Lo cual es sumamente grave. Lo más importante es naturalizarlo, lo más grave de esto es precisamente naturalizarlo. No es cuestión de naturalizarlo, es cuestión de poder hablarlo y de poder sentirlo. Las ESI tratan mucho del sentimiento, del amor, del cariño, del autocuidado, del respeto por el cuerpo, del respeto por el género, del respeto por el yo. La verdad que esta es una normativa muy bien diseñada y tenemos dentro de la provincia y de la nación muchas capacitaciones que nos ayudan muchísimo a trabajar. Nosotros desde la Cruz Roja hacemos eso, nos encargamos de poder hacer las charlas a donde nos pidan, vamos a dar las charlas y esas charlas tienen un seguimiento. Empezamos con una charla inicial. Luego de esa charla inicial seguimos haciendo trabajos mancomunados con las instituciones, en comunión con las instituciones que tienen su progreso hasta obtener resultados, que es lo que buscamos, que es que todos sepamos de qué se tratan, cómo tratar con las personas que pueden llegar a tener algún problema, qué tiene que hacer un docente cuando hay un problema en los chicos, sobre todo en niños, en los jardines de infantes, cómo atravesar, porque para todos es un problema atravesar un problema de la sexualidad o de la violencia que se genera dentro de las escuelas. Y entonces nosotros estamos preparados como para poder, capacitados, como para poder ayudar y capacitar a las personas que forman parte de las instituciones. Como padres tenemos que estar atentos entonces con los chicos, alertas, ¿ante qué situaciones? Todas las situaciones, cualquier situación que sea llamativa. ¿Cómo puede manifestar un chico que algo no está bien? Hay miles de formas de manifestaciones, desde los dibujos, es algo que, una de las cosas que no se le da importancia es decir, bueno, no le damos importancia a la materia más importante de las asignaturas que se dan en la primaria es matemática y lengua. Vamos a ampliar la cantidad de matemática y lengua. Y en una de esas, si yo hago teatro o si hago dibujo, el profesor de dibujo, el profesor del docente de plástica, sabe con un garabato que hace un niño en el jardín de infantes si a ese niño le está pasando algo o no. Es el primer llamado de atención, el docente dice, bueno, acá está pasando algo, habla con el padre, habla con la maestra, habla con los otros maestros, fíjense a ver qué es lo que le pasa a este chico, etcétera, etcétera. Entonces, las manifestaciones son desde un simple garabato hasta, bueno, que el niño pueda gritar y decir que se está peleando con un compañero, que odia al otro compañero, que está enamorado, que no está enamorado, que tiene novio, que no tiene novio, lo que sea que ocurra en la vida, en nuestras vidas, nos reímos muchísimo y decimos, así que tenés novia, una niñita de 3 años que tiene novio, sí, tiene. ¿Y cómo se llama tu novio? ¿Y por qué le llamas novio? ¿Y qué te crees que hacen los novios? Los padres tienen la obligación de comunicarse con sus hijos y de no poner tapujos o curitas benditas a ese tipo de charlas que pueden hacer nuestros niños. Es muy importante que puedan charlar el tema, de eso se trata. Se trata precisamente de vocalizar cada vez más. Se habla mucho del lenguaje inclusivo, por ejemplo. El lenguaje inclusivo no es ni más ni menos que una forma más de incluir nuevas palabras dentro de nuestro lenguaje. Ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. En algún momento, qué sé yo, se empezó a hablar con la ñ, en algún momento pasamos del lenguaje de utilizar cosas en árabe al castellano. Fueron fusiones históricas que son propias de cada una de las historias que tenemos en nuestro bagaje cultural. La cuestión no pasa tanto por el lenguaje.
La cuestión pasa por el hablar y por el sentir. Es increíble, ¿no? Que usted me está mencionando, porque una de mis preguntas era ¿a qué edad empezar a hablar con los chicos de estos temas? Me estaba mencionando el jardín de infantes, o sea, desde Sí. pequeño, de a poquito, No, paulatinamente. no existe una edad precisa en la cual hablar de la sexualidad. Que el niño, cuando es bebé, se conozca y se autoperciba y se autorreconozca tocándose los genitales es total y absolutamente normal. Lo dice un pediatra, lo dice la medicina, lo dicen los biólogos, lo dicen los papers, lo dice todo el mundo. O sea, no prohibir. Eso no puede ser, no te toques, eso es caca. Estamos destinados ya de por sí, estamos destinando o predestinando de que una persona odie la sexualidad u odie su sexualidad porque le estamos diciendo de que no tiene que tocarse los genitales, lo cual es algo importante y tenerlo en cuenta. Si no se hablaran de estas, por eso estos espacios son fantásticos para poder decirlo, si no se hablaran de esas cosas, no tenemos idea de que en una de esas estamos percudiendo de alguna manera la sensibilidad que podemos tener para poder charlar. ¿Y cómo hacer también para inculcar entre los jóvenes el uso del preservativo? Que sea algo... Sí, hay muchas propagandas y además hay muchas creencias respecto al uso del preservativo como si fuera que el preservativo es algo sumamente usado. Lamentablemente no. El preservativo es la forma más eficaz, sin dudas, de prevenir cualquier tipo de enfermedad. Ni siquiera ya para poder pensar en la prevención de embarazo. Claro, ¿sí? Antes se pensaba solo en eso. Sí, solamente se piensa en la prevención del embarazo. La prevención del embarazo, bueno, ahora hay no hace mucho tiempo, hay una nueva normativa que ya no hace falta una receta de archivo ni tampoco la orden médica para poder comprar una pastilla del día después. En algún momento hablaremos de la pastilla del día después, pero del preservativo es algo sumamente importante. Cualquier institución de salud tiene la obligación de dar preservativos. Hoy en día algunas universidades están empezando a dar inclusive el preservativo femenino, que no se conoce mucho, que en Brasil se conoce hace muchísimo tiempo, en Argentina se está empezando a utilizar, lo cual es sumamente interesante. El preservativo tiene que ser de uso común no solamente en el hombre, sino también en la mujer. La mujer tiene que llevar su preservativo sí o sí. Por lo que hablábamos antes, el autocuidado, la autopreservación. Y pensar, voy a utilizar sí o sí, si voy a tener una relación sexual, sí o sí voy a utilizar preservativo. Ah, no, el preservativo a mí no me gusta porque... No, lo siento mucho. El autocuidado es... No, con preservativo el requisito. O nada, claro. O nada. Sí, o es preservativo o nada. Y de esa manera también el empoderamiento, de eso también hablan la educación sexual integral, el empoderamiento de las sexualidades, el empoderamiento de las personas para tratar la sexualidad es muy importante. Que cada una de las personas sean lo suficientemente independientes como para poder cuidarse. Entonces, el uso del preservativo no tiene que darnos vergüenza de ir hasta la farmacia y decir, por favor, quiero aquel y aquel otro. Y probar a ver cuál es el que mejor me va, el que mejor anda, el que mejor funciona, el que más le gusta, el que menos le gusta, y comprarlo. O pasar, por ejemplo, en la Cruz Roja tenemos un estuche donde siempre está lleno de preservativos. Y nuestros alumnos, no lo medimos, pero nuestros alumnos van y retiran alumnos y cada vez más alumnas. Lo cual es algo muy importante. ¿Por qué cada vez más alumnas llevan su preservativo? Porque todos los docentes decimos y constantemente repetimos, tienen que utilizar preservativo, utilicen preservativos, busquen la posibilidad de utilizar preservativos, convénzanse de que es la mejor manera de prevenir enfermedades, bla, bla, bla. Entonces tenemos nuestra franja etaria de alumnos que va desde 18 años en adelante, van y buscan su preservativo. Me acuerdo, profe, cuando le tocó a mi mamá hablar conmigo de este tema, uno como adolescente, el miedo número uno es el embarazo, ¿no? Sí. Y me acuerdo textual cuando ella me dijo, lo menos grave que te puede pasar si no usas preservativo es estar embarazada. Sí. Lo menos grave. Lo y menos ahí me grave. asustó. Sí. Y ahí sí, me nombró sí, todas las cosas que sí. podrían pasar, o sea... Sí.
Nuestro país, por suerte, tiene un sistema de salud que funciona. Muchos deberán tener sus quejas respecto al sistema de salud, pero en la salud pública cuida muchísimo a las personas que tienen VIH, por ejemplo. Si una persona es detectada que tiene el VIH, tiene acceso gratuito a los medicamentos para poder hoy en día vivir con el VIH. Y se vive con el VIH así como se vive con diabetes. Entonces, así como hay seguramente muchos de nuestros oyentes y televidentes tendrán el plan beta, por ejemplo, en el Dioscor para poder obtener los medicamentos de hipertensión o de diabetes, pasa exactamente lo mismo con el VIH. Están cuidados también. Se pueden cuidar, están cuidados, están protegidos, tienen acceso a la salud pública, nosotros con los impuestos pagamos eso, entonces la salud pública tiene acceso a poder entregar los medicamentos que hacen que una persona con VIH hoy tranquilamente pueda tener su vida normal. Hasta hace unos 20 años atrás eso no era así, lo cual es algo muy importante. Entonces, la mejor manera, la única, la mejor, la más fiable es el uso de preservativos, sin dudas. Sin dudas, el contagio del VIH se produce no por tomar un mate, como veía por ahí en absoluto, jamás. Como se pensaba hace 20 años atrás. No. La persona que tiene VIH, el único problema que tiene la persona que ya no es un problema. El cuidado que tiene que tener la persona que tiene VIH son las relaciones sexuales sin protección y, bueno, el compartir jeringas en el caso de las personas que tienen algún tipo de problemas con las adicciones, también un tema muy tratado por la Cruz Roja. Nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo una política de utilización de una relación con los consumos problemáticos de sustancias. Si uno se va a drogar, la Cruz Roja dice, bueno, una persona se droga, ¿sí? De diferentes maneras. Decía un gran profesor de toxicología en algún momento que cualquier cosa puede ser consumido, cualquier cosa puede ser considerada droga si se consume con un exceso. Por lo tanto, el exceso es probablemente el mayor de los problemas. La Cruz Roja cuida de las personas en la vulnerabilidad que puedan llegar a tener en ese momento. Entonces, una persona que es vulnerable y que puede tener algún problema, se la cuida y se le dan los recursos para poder cuidarse. Entonces, entregamos los preservativos y si se va a drogar, le entregaremos en todo caso las jeringas que para que no se contagien, o le damos la posibilidad de esterilizarlas o de enseñar cómo esterilizarlas. Es una cuestión humanitaria, como es la Cruz Roja. Es importante el trabajo que realizan ustedes, pero también es importante la participación de los docentes y de la familia. Muy importante, creo que lo más importante es la participación de la sociedad en su conjunto. La sociedad no puede mirar para otro lado cuando tenemos problemas tan evidentes. Todos formamos parte de una sociedad. La familia, la Cruz Roja, todas las instituciones formamos parte de la sociedad. Entonces, una sociedad integrada, una sociedad que habla de sus problemas, una sociedad que ve, es una sociedad que puede tener futuro de cuidado para cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de problema dentro de la institución. Está bueno entonces recordar que ustedes realizan charlas a los colegios. Hacemos charlas, se hace una petición a la Coordinación General de la Cruz Roja. Esa nota va dirigida a la Coordinadora General de la Cruz Roja o a la Presidenta de la Cruz Roja, a Mariela Contreras, solicitando las charlas o de lo que se quiera, puede ser consumo de sustancias, puede ser prevención del VIH, puede ser uso correcto del preservativo, puede ser lo que requieran y después nosotros dirigimos al área necesaria dentro de la Cruz Roja para poder hacer lo que se necesite hacer. A no tener miedo entonces de hacerse ese testeo. Hacer el testeo es muy importante. Vi ahí más del 30% hay personas que conviven. Sí, más del 30% de las personas que conviven con el VIH y no lo saben. Y lo peligroso que es eso, ¿no? Claro, ¿por qué es peligroso? Porque se siguen negando a la utilización del preservativo. Si no
negación a la utilización del preservativo, ese porcentaje sin dudas descendería muchísimo. ¿Y por qué tenemos, es una muy buena pregunta, por qué tenemos ese pensamiento de la no utilización del preservativo? Porque no se siente de la misma manera, porque yo no uso ese tipo de cosas. Son cuestiones que vienen de nuestros abuelos, de mucho antes, inclusive personas que nosotros suponemos que tenían razón. Bueno, los preservativos ya no son cámaras de bicicleta, los preservativos son sumamente sensibles, ultra sensibles. En calidad mejoraron. En calidad mejoraron muchísimo, no se rompen en absoluto, ya no se tienen el 99% de efectividad, están súper testeados, entonces es lo más fácil, lo más rápido y lo mejor para cualquier tipo de relación sexual. En este caso, ¿cuál sería el mensaje para los padres, ¿no? ¿Cómo Sí. abordar estos temas? ¿En qué momento? Porque es algo difícil todavía para los padres, porque Sí. es como aceptar que el nene creció, que Sí. la niña ya no es tan niña. Sí, Es un sí, paso sí. muy importante Sí. que hasta da vergüenza, le digo como madre, hasta Sí. por ahí da vergüenza tratarlos. La mejor manera de tratar cualquier tema es con sinceridad. Creo que la sinceridad es el puntapié inicial para poder hablar de cualquier cosa. Cualquier charla dentro del ámbito familiar siempre es bueno, cualquier charla, y aún así, inclusive cualquier charla, qué sé yo, yendo al gimnasio o en cualquier momento, Es encontrar el momento. es encontrar un momento, pero sí o sí es hablarlo. La cuestión es hablar, la cuestión es poder decir las cosas, poder comentar las cosas y poder... de hecho, que si un padre tiene vergüenza de poder decirlo, puede recurrir a personas que puedan ayudar de alguna manera. Puede acercarse tranquilamente a la Cruz Roja y decir, mire, yo lo escuché el otro día en la televisión y dijo, yo tengo ese problema, ¿cómo puedo hablar con mi hijo de eso? ¿Cómo puedo hacer para que se entere realmente que es tan importante el uso del preservativo? Además, con esto de las redes sociales, ellos acceden a falsas informaciones. No solamente eso, sino que además tenemos hasta inclusive políticos. Un político hace 2 o 3 semanas atrás en Buenos Aires, que quiere ser jefe de gobierno, dijo que sacaría la educación sexual integral de las escuelas. Ese hombre no entendió nada. No entendió absolutamente nada respecto a lo que es la educación sexual integral. ¿Por qué es integral? La integralidad hace referencia a el todo. No es solamente la relación sexual, es también el quererse, es también el cuidarse, es también el amarse, es también... No habla del acto en sí. No, en absoluto, de de ninguna manera no se enseña a hacer el amor en la educación sexual integral. Yo me acuerdo cuando salió esto de que se iba a empezar a realizar en las distintas escuelas, el rechazo de las escuelas religiosas. Sí, de hecho las escuelas religiosas fueron más los medios los que hicieron más voluptuosa o polémica la cuestión, más que lo que realmente iban a enseñar dentro de las escuelas religiosas. Las escuelas religiosas saben muy bien cómo abordar el tema. Porque de hecho de otra manera, tratan de otra manera, porque ¿de qué tratan? Sobre todo tratan del amar. Y tenía lo otro tratan nombre, no me estoy acordando ahora. Sí. No era ese. Tenía otra. Pero sí, pero era lo mismo. tratan del amar. Una persona que se ama y que ama puede, en algún momento va a tener relaciones sexuales, sin dudas. Hasta ellos fueron más inclusivos, de alguna manera, en pensar las formas de enseñar, de alguna manera, la educación sexual. La verdad que, bueno, yo trabajé en una escuela religiosa y esa era la idea, siempre fue, inclusive hablaba más de sexualidad, se hablaba con un cura que con el resto de los docentes, y el cura y un psicólogo nos daban las charlas a nosotros para poder tratar el tema. Así que es cuestión de cómo se aborda el tema y cómo se piensa.
es muy importante la planificación. Dentro de las instituciones y dentro de las familias también es muy importante la planificación. Es decir, ¿qué te parece si hablamos con fulano de tal tema? Porque viste que está mirando mucho, está viendo tal cosa, se quiere quedar hasta muy tarde mirando películas, mira mucho el celular, está mirando algunas cosas en el celular que no son convenientes. ¿Qué te parece si hablamos? Y se arma una cuestión de poder charlar. Mira, esto que estás viendo en las redes no es del todo cierto, esto que se muestra en las redes no es verdad. Cuidado con lo que se ve, porque en todo caso si tenés dudas, me preguntás sin ningún problema. Cuando nos saquemos de este sesgo que tenemos de poder decir las cosas, vamos a poder largarnos a enseñar y a hablar muchísimo mejor. Me encantó esta charla, profe. Igualmente. Espero que no sea la última vez que nos visite, porque No la será. verdad que da para más y podemos abordar muchos temas. Muchísimos temas. Hay muchos temas que podemos abordar dentro del mismo área y también dentro de las áreas de lo que hace la Cruz Roja. La verdad que es muy importante ser voluntario. El trabajo voluntario es... Esa me pregunta, ¿no? Siendo un profesional, calculo que Sí. también es profesor en la Facultad de Medicina, ¿cómo terminó siendo voluntario de la Cruz Roja? Tiempo no debe sobrar. Sí, no sobra el tiempo. Lo que sí es, lo que sí hay es una gran sensación de poder ayudar y de poder dar, de poder mejorar las cuestiones relacionadas con las personas que necesitan algo. Nace desde ese lado y se muestra eso también. La Cruz Roja no es solamente estar ayudando en las caminatas o en los recitales y demás. Esto que hacen los miércoles, que es testear y decir, bueno, mira, si tenés VIH, lo vamos a comprobar, pero te vamos a hacer el acompañamiento. Hay una persona especializada que te va a acompañar, te vamos a mostrar qué caminos hacer, te vamos a decir cuáles son los medicamentos que tenés que tomar, en qué momento los tenés que tomar. La no discriminación es muy importante, tener a todos adentro y a nadie afuera, eso fue lo que realmente me llevó a la Cruz Roja. Felicitaciones por ese gran trabajo y bueno, esperamos tenerlo pronto nuevamente. Estaré por aquí. Muchísimas El profesor Santiago Tadora estuvo con nosotros, es secretario de Cruz Roja Filial Corrientes, pero más que nada es voluntario. Bueno, nos estuvo dando una hermosa charla que nos va a servir mucho a los padres y bueno, docentes que quizás están mirando el programa. Nos vamos a una pequeña pausa, cortita, chiquitita y ya regresamos.